Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Muchas gracias por estar aquí. Hoy la intención es contaros un poco, improvisar un poco y contaros una situación que he vivido estos días en el trabajo y que creo que es muy interesante, en la cual de una manera no muy obvia me encontré con que los test estaban siendo lentos, sin un motivo aparente. Y bueno, la idea es replicar con vosotros el escenario y tratar de encontrar el problema y solucionarlo. Así que sin más, vamos allá. Vamos a crear primeramente un proyecto, vamos a llamar Retry, porque será la librería que veremos luego que vamos a utilizar. Estoy utilizando V, bueno, es un todo en uno, gestiona proyectos de Python, te instala la versión de Python. Os dejo un link en la descripción, un post que escribí sobre ello, en el que básicamente nos ha creado un fichero main que tiene un print, que de hecho lo voy a borrar porque no es relevante. Lo principal es que nos ha creado un readme, que está vacío, que lo podemos rellenar después, un pip-project en el que se definen las principales propiedades del proyecto y lo más importante yo creo que son las dependencias que instalaremos después. Como vamos a instalar una librería que se llama Retry, vamos a cambiar el nombre para que no haya conflicto. Nos ha seteado la versión de Python, que en este caso es 3.12. Y poco más. Nos ha creado por aquí un git ignore para que no comitemos lo típico de Python, ¿vale? Pues cachés, builds o virtual environments, etcétera, ¿vale? Que de hecho, ahora cuando instalemos las dependencias, veremos aquí que nos va a crear uno. Sin más, vamos a empezar como siempre por los tests. Ya sabéis que para mí me gusta partir siempre de los tests. En este caso vamos a crear un test que se va a llamar, vamos a tratar de testear un cliente HTTP en un escenario muy concreto, que veremos que no siempre no sería posible de hacer si no es gracias a la inyección de dependencias, pero bueno, vamos a ir fluyendo un poco y vamos a ir viendo cómo afrontar el problema. Vamos a empezar por el test. Queremos crear un test para nuestra dummy HTTP client. Aquí lo que queremos es un test en el que queremos comprobar que se va a levantar una excepción. When calling the API returns an error, por ejemplo. Esto como siempre, como estamos utilizando PyTest, no devolvemos nada. Y de momento lo dejo así. Vale. Como os digo, lo que queremos es ser capaces de testear una situación que desde el punto de vista de un cliente HTTP no es posible de provocar, como puede ser, imaginemos que queremos probar que nuestro cliente hace una llamada a Google y Google en un momento concreto en el tiempo nos devuelve un 500, un internal server error, y queremos ver cómo podemos adaptarnos a ese error. Nosotros desde el lado del cliente no podemos decidir cuándo va a producirse ese error, pero como veremos sí que haciendo inyección de dependencia sí que podemos simular ese escenario. Para ello, por una parte, pues ya vamos a empezar a diseñar un poco lo que nos gustaría tener. Yo me imagino que vamos a tener un dummy client, que será una clase HTTP client, al que le vamos a inyectar en Python la librería que se utiliza o la más conocida que se utiliza para todas las llamadas HTTP request. Ahora mismo no existe. Y luego, por último, el test va a ser bastante sencillo. Vamos a querer hacer una selección de que cuando llamamos a llamando, por ejemplo, voy a poner aquí mi web, https://pmareke.com, queremos ser capaces de detectar ese error y levantar una excepción nuestra. En este caso será algo así como un dummy HTTP client. Aquí se ha confundido, esto está de más, y que sea una excepción. Aquí, como vemos, empezamos a tener bastantes errores que tenemos que ir solucionando para siquiera poder ejecutar los tests. Uno es este request, que
podéis pensar, vale, ¿este request de dónde viene? Pues como digo, lo que queremos es nosotros ser capaces de configurar el test para que se produzca un escenario en el que cuando se hace una llamada a una API externa que no controlamos, esta devuelva un 500. Para ello vamos a utilizar un doble, en concreto un stub de una librería que nos instalaremos luego, al que llamaremos request, y que de manera muy sencilla le vamos a decir, oye, cuando a request se le haga una llamada a la URL, que de hecho la URL, como ya se utiliza en 2 sitios, la vamos a utilizar aquí dentro. Voy a cambiar esto para que sea la URL. Esto es cuando a la librería, a nuestro colaborador que se le inyecta al cliente, se llama su método get con una URL específica, que es esta de aquí. Vamos a hacer que esto nos retorne una failed HTTP response. Este failed HTTP response nos lo vamos a tener que crear nosotros. Nosotros aquí en realidad lo único que queremos es una respuesta HTTP con un status code concreto. Por tanto, vamos a crear aquí un failed HTTP response, que ahora mismo no existe. Con esto, si fuéramos capaces de generar nosotros una respuesta HTTP con un 500, seríamos capaces de devolverla cuando se llame al get desde nuestro cliente y poder asegurar que ese código está preparado para ese método 500 y que levantamos una excepción de nuestro propio cliente. Aquí voy a empezar a instalar una serie de dependencias que no tenemos, como por ejemplo en Doblex vamos a importar el stub, de specs vamos a importar el spec y el raise error. Nos hacen falta el failed HTTP response, el dummy HTTP client y su excepción. Para el failed response lo vamos a hacer aquí, que es muy sencillo. En nuestro constructor vamos a tener un internal server error, que esto está dentro de la librería HTTP client de Python. Vamos a importar nuestro internal server error. Y ya bueno, si quisiéramos podemos hacer incluso un método JSON que devuelve un diccionario en el que puede ser, si quisiéramos simular o ser lo más parecidos a lo que nos podríamos encontrar en una API de verdad, incluso un detail con el texto. ¿Vale? De esta forma podremos hacer esta aserción y podríamos ir un poco más allá, ¿vale? Por el scope del vídeo, que tampoco quiero que se me vaya mucho de tiempo, lo vamos a dejar así de momento. Este método JSON incluso lo podríamos hasta evitar, ¿vale? ¿Qué nos falta aquí? Pues nos falta nuestro cliente. Así que sin más, vamos a crear una carpeta src para poder hacer los imports. Vamos a crear nuestro init tanto aquí como los tests. Y aquí nos vamos a crear nuestro dummy http client.py. Vamos a crear nuestra clase de momento que no haga nada. Aquí en nuestro constructor, esto de momento vamos a dejarlo así. Va a tener un método get que recibe una URL que es un string, y que esto en principio nos da un poco igual, pero vamos a decir que no devuelva nada porque no lo vamos a cubrir. Lo que sí que es importante es esto, para que no se queje. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a recibir nuestro request, nuestra librería request. Request no tiene tipos, estoy utilizando MyPy y no tiene tipos, por lo tanto module, vamos a tener que importarnos, vamos a poder decir que esto es un module type, para que no se queje. Y aquí básicamente lo que le vamos a decir es que request lo asignamos en el constructor. De esta manera aquí en el test vamos a poder importar nuestra clase. Nos falta ahora la excepción. Vamos a hacer una clase http client exception, que es tienda de exception, muy sencilla, ¿vale? No tiene nada. Es simplemente que nosotros podamos hacer un raise de ella cuando se produzca el error. Aquí lo podemos importar. Y en principio el test ya no tiene ningún error. Lo dicho, creamos una instancia de nuestro cliente al que le pasamos una versión
preconfigurada que simula esta librería request, la que le hemos dicho que cuando se le haga una llamada a su método get nos devuelva un failed HTTP response, en el que básicamente el status code es internal al server error. Si tratamos de ejecutar los tests, aquí veremos que, claro, nos está diciendo que nuestro entorno virtual no tiene ptest, así que vamos a añadir ptest expect request doublex, y creo que con esto seríamos capaces de ejecutar los tests. Aquí nos ha instalado todo lo que necesita. Vamos a volver a ejecutar los tests. Vale, tengo un import mal, que es, aquí arriba podemos ver que es doublex. Vamos a ejecutar los tests. Y expect no, es expects. Bueno, vamos un poco fluyendo a partir de los errores hasta que seamos capaces de ser capaces de que el test se pueda ejecutar. Aquí front typing me dice que no le gusta module type. A ver si somos capaces de, a lo mejor estoy haciendo mal el import. Front types, perdón, no era front typing. Vamos a ejecutar los tests y ahora sí que estamos en una situación en la que nos dice, oye, ninguna excepción se está levantando. Para ello, ¿qué hacemos? Pues nada, es simplemente ir a nuestro cliente. Aquí vamos a hacer una llamada a la URL y aquí lo que vamos a hacer es algo muy tonto, es que si la response es un internal server error, todo esto estamos preparando para llegar a donde queremos llegar, ¿vale? Si hacemos un raise de nuestra excepción, el test ya debería estar en verde, ¿vale? Un test en verde y que tarda muy poco. Perfecto, sería el escenario ideal. ¿Dónde viene la parte un poco más tricky? Yo normalmente cuando trabajo con esta serie de clientes me gusta utilizar una librería que se llama retry, en el que nosotros le podemos decir, por una parte, una serie de excepciones que queremos, que en este caso será nuestra exception. Aquí ya nos está un poco ayudando, ¿vale? Le podemos decir a la librería, oye, cuando se llama este método, si se genera esta excepción en concreto, quiero que lo intentes 3 veces con un delay de 1 segundo. Vamos a poner un poco más grande, vamos a poner 3, por ejemplo, 3 intentos de 3 segundos, que será, lo pruebo una vez, espero 3, lo pruebo otra vez, espero 3, lo pruebo otra vez. Y veremos que esto, vamos a importarnos la librería retry y vamos a instalarla. Aquí vamos a hacer un retry. Y una cosa muy interesante que vamos a ver, que es de donde nace la idea de hacer este vídeo, es que nuestros tests ahora, de una manera mágica, que no tiene nada de mágico, pasa de ser instantáneo a tardar en ejecutarse 6 segundos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque nuestros tests que están testeando nuestro dummy client están ejecutando este retry siempre. Y por tanto, estamos acoplados a esta librería que desde aquí, desde fuera, uno de los primeros intentos que traté de solucionar este problema fue tratar porque yo entiendo que por debajo este retry está haciendo un sleep de alguna manera para estos delays, tratar de cambiar ese time, esa librería time o sleep, pero no era posible. Así que la idea es, vale, ¿cómo hacemos que nuestros tests sigan siendo rápidos, pero que en producción se siga ejecutando este método retry? Por suerte, la solución es muy sencilla. Lo que se me ocurrió es, podemos crear un decorador nuestro. El nombre, bueno, a mí se me ocurrió que fuera retry unless test, en el que básicamente lo que le estamos diciendo son una serie de excepciones. De hecho, aquí lo podemos. Esto podría ser una lista de excepciones que queremos que capture. Y con esto, ahora lo que necesitamos es crearnos nuestro retry unless test.py. Esto lo que queremos hacer es queremos envolver, nuestro retry original, de manera que nos vamos a crear aquí una función que sea retry unless test, en el que vamos a recibir, por una parte, unas exceptions, que son una lista de tipo exception,
y que esto nos va a devolver la propia función a la que se llama, que esto es algo interesante. Aquí si hiciéramos, la primera aproximación sería hacer un return del propio retry, pasándole en formato tuple, que esto es una limitación o un constraint que tiene la librería, más, como decíamos, un trace de 3 y un delay de 3. Aquí nos importaríamos la librería original de retry. ¿Vale? Tendríamos esto por aquí. En nuestro cliente habría que importarse esta función. Y ahora, con lo que hemos hecho, esto en principio debería seguir siendo igual de lento, ¿vale? 6 segundos tardó antes, 6 segundos debería tardar ahora. Pero ya estamos, eso es, efectivamente. Pero estamos en una posición mucho mejor, porque ahora nuestro decorador custom podemos hacer una cosa muy interesante, que es, si somos capaces de alguna manera indicarle que estamos en un modo test, algo que a mí personalmente me gusta hacer con una variable entorno que llamo profile, si estamos en test, perdón, que esto va a ser un string, esto va a ser un test, aquí simplemente vamos a retornar una lambda con una función. Esta función es esto es un return, y aquí vamos a importar en la librería os, ¿vale? Esto lo que nos hace es leer la variable entorno profile, si existe y esta es igual a test, devolvemos directamente esta func, que esta func no es ni más ni menos que la función a la que se le aplica el decorador, ¿vale? En este caso lo que queremos expresar aquí es que cuando se llame al método get con este decorador, si existe una variable de entorno profile que esté igual a test, ejecutas directamente la función. No, en caso contrario, que sería el de producción, lo que harías es llamar a retry. ¿Esto qué nos permite? Pues que si ejecutamos los tests, y vamos a ver que si los ejecutamos como siempre esto sigue lento, lo que vamos a poder hacer es inyectarle esa variable de entorno en los tests, de manera, si nos vemos aquí y hacemos un profile, si los ejecutamos, estos pasan a ser instantáneos. ¿Vale? Vamos a hacerlo de una manera incluso más obvia, y es que vamos a crear un fichero que se llama makefile, donde vamos a definir un par de comandos. Estos comandos, como tampoco quiero dedicar mucho tiempo aquí, los vamos a definir. Por una parte vamos a tener uno que va a ser slow test, que va a ser slow test, en el que básicamente vamos a ejecutar vrun ptest test. Y luego vamos a tener otro, que lo podemos llamar fast. Esto es una manera muy interesante de no tener que conocer cómo se ejecutan los tests por debajo y directamente crear unos comandos muy fáciles de recordar, como puede ser make slow test, make fast test, que con esto, en principio, ya seríamos capaces de, si ejecutamos los fast, ahora aquí se está quejando porque esto es posible que esté mal la indentación, vamos a ver. A ver si es un tema de indentación. No. Voy a copiarme lo que lo tengo por aquí y vamos a ir directamente. Tenemos el slow y el fast. Lo ponemos por aquí porque ya que digo es bastante, básicamente es lo mismo que tenía puesto. ¿Vale? Aquí está añadiendo alguna flag más para que abortara en cuanto fallara algún test, pero bueno, para lo que queremos ver en este vídeo no es relevante, ¿vale? Porque no va a fallar nada. Eso, como os decía, tenemos un par de comandos, fast test y slow test, que ahora desde aquí vamos a poder ejecutarlo de una manera mucho más sencilla. El fast, como decimos, es instantáneo, es prácticamente 0 segundos, pero en cambio el slow es el que tarda 6 segundos. Como os digo, gracias a la inyección de dependencias hemos podido, por hacer un poco de resumen de lo que hemos visto, todo esto nace de un buen diseño en los tests, en los que gracias a la inyección de dependencias estamos pudiendo replicar escenarios que inicialmente no son posibles de manera sencilla, aunque luego con los dobles ya vemos que son 3 líneas hacer esto, en el que, como digo, gracias a la inyección de dependencias somos capaces de
testear un escenario concreto de un cliente a nuestro gusto. En este caso lo que queremos es que este cliente falle cuando llama una API externa. Esto nos da pie a añadir un decorador retry que nos permita simular que si esto ocurriera en producción, podría ser que la primera petición fallara porque hay un problema en la red, pero que al segundo reintento funcionara. Esto hace que nuestro sistema sea mucho más resiliente y, por tanto, es una mejora importante. Pero claro, con ese retry nos encontramos el problema de que si no hacemos algo para evitar estos reintentos en nuestros tests, de repente y de manera completamente transparente para nosotros se vuelven lentos. Esto, por suerte, se puede solucionar. Seguramente habrá más maneras de hacerlo. A mí esto me funciona bastante bien, que es indicar que estamos en modo test. Si estamos en modo test, nos saltamos el retry y, como estábamos viendo, ya podemos volver a tener unos tests instantáneos. ¿Vale? Vamos a hacer aquí fast y ya con esto acabamos. Espero que os haya gustado. Os dejo el código en la descripción para que le podáis echar un vistazo tranquilamente y que si algún día os encontráis en una situación similar podáis venir aquí y echar mano al menos de este vídeo. Venga, un saludo. Chao, chao, chao.